Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Alejandro Poy, soy docente del sector de hospitales y discusión clínica. Con este video estamos dando comienzo a la quinta semana de cursada, en este contexto tan particular que nos toca atravesar. Antes de comenzar con el texto, me gustaría referirme al significante que nombra nuestro sector, discusión clínica. Digamos, en este contexto entendemos que es difícil la discusión, pero de todas maneras los invitamos a intentar dar la discusión. O sea, hacerlo por la vía que está habilitada para tal fin, que es el foro. Vieron que cada semana tiene su foro de discusión, así que las invitamos a participar de ese foro, cosa de poder armar un intercambio. Somos un equipo de docentes que estamos acá pensando esta cursada y tenemos ganas de escuchar qué piensan ustedes, ¿no?, de estos textos que nos toca trabajar. Bien, dicho esto, entonces, si les parece, pasamos al texto que tenemos que pensar esta semana, que es La elección de la neurosis. Es un texto de Colette Soler. En principio, quedémonos con el título, ¿no?, La elección de la neurosis. Siempre me recuerda este título a unos libros que yo leía cuando era chico, que se llamaban Elige tu propia aventura. La gente de mi generación los conoce. Eran libros geniales porque nos confrontaban siempre con varias elecciones, ¿no? Llegado a cierto punto, uno se encontraba con que si quieres hacer tal cosa, pasa a la página 3, si quieres hacer tal otra, pasa a la página 10. Había que elegir. Y la idea era, bueno, llegar a un final más o menos feliz. ¿Por qué recuerdo estos libros? Porque podríamos pensar que podemos elegir nuestra propia neurosis. Obviamente, es una pregunta rara, ¿no? Y Colette ahí rápidamente al comienzo del texto se apura ahí a responderla, ¿no?, cuando dice que estrictamente no. No hay nada parecido al libre albedrío, nos dice, respecto de esta elección. O sea, el yo no elige su propia neurosis. Bien. Sin embargo, vamos a ver que la elección tiene mucho que ver con la neurosis. ¿Por qué? Bueno, porque el sujeto neurótico se confronta con algo que Lacan va a llamar la elección forzada. ¿Qué es la elección forzada? Bueno, justamente, la alienación del ser hablante al significante, podríamos decir. ¿Cómo se traduce clínicamente, nos dice Colette? Bueno, de una manera sencilla. Toda vez que elegimos una cosa, perdemos otra. ¿Sí? Si hubiera que reducirlo a una escritura lógica mínima, podríamos pensar, tenemos que elegir entre A o B. ¿Sí? La O introduce una disyunción. Si elegimos A, perdemos B, y viceversa. Si elegimos B, perdemos A. Entonces, hay algo ahí de la elección que complica al sujeto neurótico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda elección nos confronta con una pérdida, ya lo dijimos, ¿no? Si elegimos A, perdemos B, y viceversa. En este punto recuerdo una publicidad, creo que era del año pasado, de Movistar, que seguro la recuerdan. Decía, elegí todo, ¿no? Como si fuera posible elegir todo. Esta publicidad, fíjense que nos confronta con cierto ideal de nuestra época que parece que podemos elegir sin perder. Me parece que eso grafica muy bien al sujeto neurótico. Alguien que quiere elegir, obvio, pero no quiere perder. ¿Sí? Entonces, esta idea del todo, fíjense, toda vez que aparezca la idea del todo, tenemos que desconfiar, ¿no? Porque el todo, ¿qué es lo que hace? Desconocer la castración. Entonces, yendo al texto, Freud se hace, Colette, citando a Freud, dice que Freud se hace dos preguntas. ¿Por qué se desencadena la enfermedad? ¿Y por qué un tipo de neurosis y no otra? Entonces, vayamos a la primera. ¿Por qué se desencadena la enfermedad? En principio, Freud sitúa que la enfermedad es en sí misma una satisfacción. Entonces, primera explicación del desencadenamiento de la enfermedad. Y a la vez es una solución. ¿Por qué? Porque preserva al sujeto de tener que elegir. ¿En qué sentido? Fíjense que Colette trae a los dos casos clínicos, o dos de los casos clínicos más famosos de la historia del psicoanálisis, que son
Dora y el hombre de las ratas. Y dice que en ambos la enfermedad se desencadenó en un momento en que ellos tenían que elegir. Y fíjense qué propicio, ¿no? El usar el significante desencadenamiento para la neurosis, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar el desencadenamiento para la psicosis. Sin embargo, hay desencadenamiento en la neurosis, ¿sí? Lo que pasa es que el psiquismo neurótico, como trabajamos con el primer texto, la primera semana, que era Nuevos Caminos, ¿se acuerdan? Freud decía que la psicosíntesis no era necesaria porque el psiquismo neurótico mismo realiza la síntesis, ¿sí? Entonces, los neuróticos podemos desencadenarnos, pero rápidamente el psiquismo se encarga de volver a encadenarnos, a la cadena significante. Pero bien, dice que tanto Dora como el hombre de las ratas se desencadenan en momentos en que tienen que elegir. Dice que para Dora es el padre u otro hombre, y para el hombre de las ratas es el padre o la mujer. Entonces, volviendo a la escritura lógica, A o B, resulta ser que ni A ni B. Hay ahí como la solución neurótica de no querer perder. ¿Sí? Colette dice que el neurótico quiere tener la chancha y los 20. Entonces, ni A ni B, un poquito y un poquito. ¿Sí? Bien, entonces, avanzando un poco. Démosle, si quieren, contenido a esta A y esta B. ¿Qué es lo que nos propone Freud al respecto? Dice que la neurosis es un conflicto entre pulsión y defensa. ¿Sí? A y B. El síntoma es una solución de compromiso. ¿Por qué? Porque satisface tanto a A como a B. ¿Sí? No hay elección, no hay A o B, sino que hay A y B. Y fíjense que Freud sitúa que hay una satisfacción que es distinta al placer. ¿Sí? Detengámonos en esto, porque tenemos una primera definición de esto que Lacan va a llamar posteriormente goce. Una satisfacción que no es placer, pero a la vez es satisfacción. ¿Sí? Bien. Ahora, avancemos un poco más con la definición de goce. Podemos decir que es una satisfacción, así lo plantea Colette en el texto, una satisfacción que se desliza en las argucias de la sintaxis del inconsciente. Ven que tenemos satisfacción, pero ya enganchada, podríamos decir, al significante, a las argucias de la sintaxis del inconsciente. Por ende, podemos decir que la elección de la neurosis es una elección sobre el goce. ¿Sí? Con esta elección, evidentemente, un análisis nos permite hacer algo, darle una vuelta si quieren. Colette lo cita Freud en el texto. Freud dice: consolémonos diciéndonos que le dimos al sujeto algo que es del orden de una luz. Nosotros le permitimos esclarecerse y a él le toca elegir. ¿Sí? Fíjense, una elección sobre el goce. En ese sentido, podemos decir que un análisis nos permite hacernos responsables de esa elección sobre el goce. Responsables en el sentido de que podemos responder. Responsable es quien puede responder. Responder de una manera distinta, si quieren, a esta primera respuesta, a esta primera elección sobre el goce. Entonces, en este punto creo que podemos respondernos el primer interrogante del que partimos, que era ¿por qué se desencadenaba la enfermedad? ¿Sí? Se desencadena, bueno, en principio porque aporta una satisfacción y porque el sujeto neurótico cree preservarse de la pérdida que implica la elección, es decir, cree poder preservarse de la castración, introduciendo una solución que, aparte, aporta una satisfacción, un goce. ¿Sí? Bien. Tenemos poco tiempo, pasemos a la al segundo interrogante, a la segunda pregunta, que es ¿por qué un tipo de neurosis y no otra? Bien, entonces lo que nos propone Colette acá es que el tipo de neurosis no es contingente, ¿sí? No tiene que ver con el azar, no tiene que ver con el encuentro. Una primera solución que propone Freud es que el tipo de neurosis tiene que ver con una fijación a un estadio pulsional.
Pero Colette nos advierte, cuidado con esto, ¿no? Porque esto podría suponer una especie de interpretación prêt-à-porter, dice Colette. ¿Qué quiere decir esto? Una interpretación para todos, un universal, para todo obsesivo, para todo histérico. Por supuesto, sabemos que el psicoanálisis tiene que apuntar a la particularidad, corriéndonos del universal. Abordar cada caso como si uno no supiera nada, como si el psicoanálisis no hubiera acumulado nada de saber, dice Colette. En este punto, digamos algo, tenemos algunos saberes, ¿no? De hecho, estamos trabajando con cierta conceptualización, con ciertos saberes. Pero claro, Lacan propone que hay un hiato entre el tipo y la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense qué interesante. Un hiato quiere decir una separación, una falla. No hay una continuidad entre el saber que podemos tener sobre el tipo de la neurosis, y por supuesto que tenemos algunos saberes, ¿no? Cuando decimos que en la histeria se trata de un deseo insatisfecho, que en la neurosis se trata de un deseo imposible o un deseo prohibido. Por supuesto que hay saberes, pero tenemos que poder dar el salto, o mejor dicho, reconocer este hiato y decir que no alcanza con estos saberes. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es la verdad del goce. ¿Qué es la verdad del goce? Bueno, cómo cada goce, ¿sí?, se tejió ahí, ¿no?, con la sintaxis del inconsciente, con los significantes de cada quien, con cómo cada quien goza con esos significantes, ¿sí? Bien, entonces, para ir terminando, ¿no? ¿De qué depende el tipo de neurosis? Bueno, Colette nos propone que no tiene que ver, o mejor dicho, que el motivo y el objeto de la defensa no determina la neurosis. El motivo es la angustia de castración. Y el objeto es las pulsiones. Esto es universal para todos. Lo que va a determinar el tipo es, Freud dice, la modalidad de la defensa. Lacan dirá la posición del sujeto, ¿sí? La posición del sujeto es la respuesta de cada quien. La respuesta como cada quien elige no elegir, ¿sí? Entonces, fíjense que acá aparece lo que Lacan llama las defensas ideales, ¿sí? ¿Qué son las defensas ideales? Dice, las defensas ideales acampan en el lugar del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? El lugar del sujeto es un lugar vacío, por supuesto, ¿sí? Puro vacío. Imagínense un lugar vacío donde de repente aparece algo, una carpa, algo que tomó ese lugar. Por supuesto, ¿eso qué hace? Darle consistencia a algo que es puro vacío. Esa consistencia se va a llamar la defensa ideal, ¿sí? Entonces, bueno, lo que tenemos que ver es cómo cada quien arma esas defensas ideales para desconocer el vacío que tiene que ver con la castración, y se arma un síntoma, podríamos decir, ¿sí? Una forma de no elegir. Bueno, me extendí un poco más de lo que pretendía, así que me parece prudente dejar acá. Antes de esto, les repito la invitación a seguir discutiendo estas cuestiones por el foro.